Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de poder otra vez hablar aquí. Y como me está dando el sol, creo que viene un poco mal, porque lo que voy a contar no va a ser de mucho agrado, me temo. Como ustedes saben, desde hace, diría, algo así como año y medio, insisto en esto, año y medio o dos, para que se den cuenta de que muchos de los problemas de los que voy a hablar vienen ya de antes de Trump. Como no todo el mundo tiene en la cabeza que todo lo que pasa es de Trump, pues no, Trump de innovador tiene muy poco, ¿no? Y menos en cosas buenas. Pero muchos de los problemas que tenemos los tenemos ya desde hace tiempo, y uno de esos es el protestar contra eso que se llama globalización económica. Que me temo que incluso muchos de los que hablan sobre esto no saben muy bien de lo que están hablando, ¿no? Que estamos hablando de comercio internacional, de que estamos hablando de inversiones extranjeras, de que también estamos hablando de migración de las personas, pero que también estamos hablando de la ampliación increíble, enorme, que hemos vivido durante décadas en cuanto a actividades empresariales. Muchas empresas españolas, también Ferrovial, son empresas multinacionales, es decir, son parte de esa globalización. Y nosotros mismos, los consumidores, incluidos los detractores de la globalización, hacemos viajes por el mundo, llevamos todos un smartphone, nos compramos zapatillas de Adidas, vamos a restaurantes extranjeros, baratos y caros. Todo eso lo hacemos bajo el lema este de la globalización, a la que criticamos. ¿Y por qué la criticamos entonces? ¿Por qué hay esas manifestaciones callejeras en los últimos tiempos que ya las tuvimos una vez? Yo me acuerdo perfectamente a finales de los años 90 que también hubo muchas manifestaciones de estas organizadas contra cumbres económicas del Banco Mundial, del Foro Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio, también contra el Foro Mundial de Economía en Davos. En fin, todo eso ya lo tuvimos una vez. Pero entonces, en los años 90, nuestros gobiernos, nuestros políticos, pues se mantuvieron bastante firmes, diría, en cuanto a defender los planteamientos de libertad económica y de libre comercio, de apertura de mercados, de inversión extranjera, etc. Y eso es lo que ha cambiado. Están todos temblando. El que más empezó a temblar fue el presidente francés, Hollande, que todavía lo es, ¿no? No sé si estaba ya temblando porque sabía que no lo iba a ser ya por mucho tiempo, pero es el primero que ha dicho, por ejemplo, que el famoso acuerdo transatlántico con Estados Unidos, TTIP, que se venía negociando desde hace 7 años, y que no había molestado a nadie, pero de repente hubo protestas contra esto, callejeras en París, y Hollande dijo, el tratado está muerto. Lo ha dicho Hollande, no Trump, para que nos entendamos. Trump solo hace plagio, ¿no? Dice lo que ha dicho el otro. Y no como decimos, pensamos aquí que todo lo hace Trump, que hace muchas cosas malas, como les voy a explicar, pero esto no. Y luego le siguió a poco tiempo el ministro de Economía alemán, que ahora es ministro de Asuntos Exteriores, el señor Gabriel, que entiende de todo, menos de economía, y posiblemente de Asuntos Exteriores pues entiende lo mismo, o sea que nada. Y dijo lo mismo, más o menos. No con las mismas palabras fuertes como Hollande, pero dijo que esto no tenía perspectiva. Y esto sí que es preocupante. Y uno se pregunta por qué pasa esto. Y yo pienso que hay dos fundamentos, por llamarlo de alguna forma. Uno
es por el que se interesan los psicólogos más que nada. Lo que se llama la disonancia cognitiva, que ustedes mismos la pueden contrastar inmediatamente, y que significa que los seres humanos tenemos la tendencia de una percepción sesgada. Las cosas negativas las percibimos como mucho más dañinas, dolorosas y tal, mientras que las cosas buenas pues las tomamos como normal. Si me cierran en la vecindad una fábrica, si amigos míos van al paro y tal, pues entonces estoy asustado y todo esto pues lo responsabilizo la globalización. Mientras que todo lo bueno, lo que indiqué antes, de que puedo hacer viajes, de que tengo smartphone y todo eso, pues lo veo como una cosa normal. Y esto significa que prácticamente nuestros dirigentes políticos y también los medios de información han hecho poca labor, por decir algo, poca labor pedagógica de realismo, para de alguna forma corregir este fenómeno de la disonancia cognitiva. Lo tenemos también en otros campos. Si sube el precio de la gasolina, todos nos ponemos a protestar, ¿no? Y hay que ver, y las multinacionales, y por qué suben, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y se arma la de San Quintín y titulares en los periódicos asegurados. Pero cuando baja el precio de la gasolina, como ha pasado en los últimos 2 años, y que ha ocasionado esa baja tasa de inflación, ahí no nos quejamos, ¿eh? Y ahí tampoco criticamos a las multinacionales. Simplemente no decimos nada, nos alegramos. Bueno, esto es así. Y no entendemos que aquí lo que ha funcionado es el juego de mercado. Y claro, hay situaciones en las cuales el mercado pues impone subidas de precios y hay otras situaciones en las que impone bajadas por diferentes razones. Eso es lo que es disonancia cognitiva. Esto de alguna forma se puede arreglar, como dije, con buena política de comunicación. Más complicado es el otro fundamento de estas críticas, lo que yo llamo la alianza nefasta de los detractores de la globalización. Es una alianza de grupos muy dispares de pensamiento. El señor Petitbot ha citado algo que ya dije hace algún tiempo en este librito, y que se compone, bueno, empezamos con los populistas, hoy en día entonces no los teníamos, pero hoy en día tenemos los populistas de la ultraderecha, digamos una señora Le Pen, o de la ultraizquierda, digamos un señor Iglesias, que simplemente pues, son antisistema, y todo lo relacionado con el sistema, de lo cual es parte de la globalización, pues todo esto hay que quitarlo del medio. Eso es el objetivo. Luego tenemos los activistas de las ONGs, ¿no? Estos de los ATTAC, los Oxfam, los Greenpeace, ¿no? Esta gente, los que luchan por lo bueno en el mundo y tal, pero que llevan consigo una difusa animadversión al capitalismo. Luego tenemos los dirigentes sindicales preocupados por el paro, en fin, ese tipo de cosas, y como nunca buscan una posible razón del paro, que podría ser sus propias políticas salariales, porque a lo mejor han encarecido demasiado la mano de obra y sobre todo la mano de obra juvenil, véase Francia, pues entonces dicen, hombre, la globalización, chivo expiatorio, estupendo, culpa de los chinos, ¿no? Culpa de los chinos. Luego tenemos los defensores del consumidor, eso sobre todo en Alemania, en estos países del centro de Europa y norte, que nos cuentan constantemente que, claro, que es que si importamos productos genéticamente elaborados de Estados Unidos, pues claro, eso es muy malo para la sanidad y tal. Y yo siempre les respondo, sí, yo por eso cada vez que voy a Estados Unidos veo menos gente en la calle, se han muerto ya todos, ¿no? Cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos. Es que usted lo ve, usted vaya y ya verá cómo ya no los encuentra, ¿no? Pero resulta que cuando viene a Europa todo eso es malísimo, ¿no? Luego los ecologistas de turno, que siempre se protestan contra todo, y luego también las iglesias, incluyendo al máximo, al Papa, que tienen, digamos, bueno, desconfían de la economía de mercado, por decirlo de alguna forma, y para no entrar en más detalles, pero tampoco se salvan. Y luego tenemos en esta
alianza nefasta, los grupos particulares, grupos ya económicos particulares, la agricultura, y claro, la agricultura europea, y sobre todo la francesa y la alemana, no quieren la competencia norteamericana. Luego la industria cultural, ¿no? En Francia sobre todo, no quieren películas norteamericanas, no quieren que vengan aquí editoriales norteamericanos o europeos, por tanto frena y tal. Y así una tras otra. Y a esta alianza nefasta se han añadido ahora dos grandes líderes. Uno, la señora May, Theresa May, con el Brexit, y no voy a hablar ahora sobre el Brexit, sobre esto hablé la última vez, pero lo que busca la mandataria británica es, digamos, un sistema de tratados bilaterales de comercio con muchos países, también con la Unión Europea, pero luego también con muchos otros países, y se autodeclara como el baluarte del libre comercio, lo cual es engañoso, porque uno no puede, digamos, afianzar el orden económico mundial liberal fragmentándolo, porque haciendo acuerdos bilaterales lo que hacemos es apartar el principio de la no discriminación, que es uno de los principios que rigen el sistema de comercio internacional que hemos establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos a nuestro amigo Trump, con su lema America First, América lo primero, y luego decir también comprar productos norteamericanos y contratar a trabajadores estadounidenses. Y todos conocen ustedes ya la lista, no voy a entrar ahora en detalles, pero todo es, digamos, una lista de medidas arancelarias, proteccionistas, dirigidas contra determinados países. En unos casos es México, en otros es Japón y Alemania, depende de los productos de los que estamos hablando, pero todo, digamos, está guiado por la idea neomercantilista de este señor que dice: exportar es bueno, importar es malo. En cualquier manual de economía se aprende lo contrario. Importar productos es lo que es bueno, porque amplía la gama de productos que tenemos a disposición, ¿no? Si usted va a un supermercado o va al Corte Inglés y mira un poco de dónde vienen estos productos, se da cuenta del gran número de países de procedencia de estos productos. Yo, que soy una persona mayor, me acuerdo de tiempos de aquí, cuando España estaba un tanto cerrada, con autarquía y ese tipo de cosas, y ahí no había muchos productos del extranjero, sino había que traerlos, como hacían muchos españoles entonces, siempre vía Canarias, y a ver si no me pescaban en Barajas. Eso fue el método para de alguna forma, adquirir productos extranjeros. Hoy no, la importación. Porque si fuera la exportación lo bueno, eso sería facilísimo, si eso aumentara nuestro bienestar. Solo tendríamos que decidir exportar todo el Producto Interior Bruto, todo lo que producimos en un año en una economía, lo exportamos. Eso sí, nos morimos todos porque no tenemos nada para comer, tampoco tenemos coches, nada, ¿no? Pero lo hemos exportado. Y entonces nos va muy bien, ¿no? Es completamente absurdo pensar así, pero así piensan los neomercantilistas desde siempre, y así piensa el señor Trump. Y nunca hemos tenido, digamos, en la primera economía del mundo, y además cuna del capitalismo moderno, un proteccionismo de esta forma, o planteamientos de esta forma, sin importarle lo más mínimo las consecuencias que esto pueda tener, no ya solo para países terceros, que por supuesto las tiene, si se erigen aranceles y tal, pues claro, eso tiene consecuencias para los países exportadores, sino también para el propio país, ¿no? El proteccionismo daña también al propio país porque hay menos productos, suben los precios y se distorsiona la asignación de los recursos, hay menos eficiencia, hay menos productividad, etcétera. Y tiene ya un cierto, digamos, gracia, por no decir que el mundo está al revés, que en el reciente Foro Mundial de Davos fuera China la que levantara la bandera del libre comercio, cuando todo el mundo sabe
que en China las barreras burocráticas para vender ahí productos o para construir empresas, o sea, para hacer inversiones directas extranjeras, son bastante elevadas. Entonces, yo aquí en este campo, pues, confío en que funcione en Estados Unidos una cosa que no la tenemos en otros países, desde luego no en los países europeos, que es el sistema de peso y contrapesos, checks and balances. Trump ya está haciendo su experiencia, ¿no? Constantemente tiene sus problemas con los jueces y tal, que no le dejan hacer lo que quiere hacer en materia de levantar muros o vetar la afluencia de ciudadanos de determinados países con población mayoritariamente musulmana. Eso ya funciona. Y yo pienso que eso funcionará también en otros campos, porque los diputados de la Cámara de Representantes saben perfectamente de que no le iría bien a Estados Unidos si todos estos planteamientos, que muchos de ellos de momento todavía son planteamientos, son ideas, todavía no se han tomado medidas muy concretas, con excepción de anular el tratado del Pacífico, que ya no funcionaba con Obama, porque también nos entendamos, que eviten un giro demasiado proteccionista en este país. ¿Cuáles son los argumentos que esgrimen los detractores de la globalización? Y esto sí que es una lista larga y verdaderamente sorprendente. Dicen que la globalización restringe la soberanía nacional de los países y los gobiernos ya no tienen margen para hacer sus propias políticas económicas. Dicen que desencadena una competencia tributaria hacia abajo, race to the bottom. Dicen que incita a deslocalizaciones de empresas hacia otros países y que aumenta, digamos, los salarios precarios y las desigualdades en las rentas personales. Dicen que la globalización erosiona los derechos sociales adquiridos por los trabajadores, que se reducen los estándares de protección medioambiental y que frena el desarrollo del económico en el tercer mundo, etcétera. Todo una lista realmente que se podía resumir con la palabra globalización igual a desastre. El problema es que si miramos la realidad, la evidencia empírica sobre la economía globalizada, nos encontramos que el mundo es bastante más complejo y que las cosas son muy distintas a los que se dice. Y lo que os voy a decir ahora, esto está basado en una serie de estudios empíricos, académicos, serios, utilizando la metodología moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay 6 puntos que quisiera simplemente resumir de toda esta investigación. Los países avanzados registran un crecimiento económico aceptable y con niveles de empleo aceptable. Olvídense un momento de que de vez en cuando tenemos crisis económicas, que la coyuntura sube y baja, eso es normal. Pero en general, hoy estamos todos mucho mejor que hace 50 años, todos. Y los gobiernos aplican políticas sociales, todos ellos. Algunos pensamos incluso que a veces se pasan un poco, ¿no? En Alemania destinamos más del 30% del Producto Interior Bruto a políticas sociales, más del 30%. Y nos dicen estos señores de que el gobierno federal alemán no puede hacer política social. Pues ya quisiera yo a veces que fuera un poquito menos, ¿eh? En vista de lo costoso que es y de las instituciones que se crean. Países del tercer mundo, los que según estos señores se quedan descolgados, todo lo contrario. No estamos hablando continuamente de emerging economies, de las economías pujantes, las emergentes, con China, la primera, que se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo, y muchas otras economías asiáticas y una que otra también de Latinoamérica. Tercer punto, la brecha entre norte y sur, países avanzados, países en desarrollo. Es simplemente falso decir que ha aumentado. Ha disminuido. Podemos decir que, bueno, pero es que todavía es bastante notable
Y todavía aquí, en los países europeos, pues el nivel de vida pues, es mucho más elevado que en el centro de África, eso es cierto. Pero la brecha se ha reducido. Y en los países menos desarrollados, los niveles de pobreza han bajado. La alfabetización ha subido. La asistencia sanitaria está mejorando. La mortalidad infantil ha disminuido y notablemente. Es decir, cojamos el indicador que utilicemos, nos encontramos con buenas noticias, no con malas, con buenas noticias. Todo lo contrario de lo que dicen los críticos de la globalización. Otro punto importante es que sí, algunos países han tenido sus problemas en cuanto a crecimiento y en cuanto a empleo. Aquí lo hemos vivido después de la crisis financiera y económica de hace 10 años. Ustedes en España lo han vivido también de una forma muy notoria. Pero lo que nos encontramos es que en la mayoría de los casos donde países tienen problemas económicos, las causas son caseras. Son resultado de políticas económicas de los propios gobiernos equivocadas, o de problemas de corrupción, o de problemas de malversación, de malutilización de recursos, etc. O sea, problemas locales. Por eso, actualmente, hablamos continuamente de la necesidad de acometer reformas estructurales en los diferentes países de la zona euro para salir de una vez definitivamente de la crisis. Y claro, son reformas estructurales en nuestros países. Es decir, queremos subsanar problemas estructurales en nuestros países, que no tiene que ver absolutamente nada con la globalización. Pero bueno, como ya decía el señor Petipo, vivimos en tiempos de la posverdad y de los tweets. Y esto, que por cierto, aquí otra vez Trump es el gran protagonista de los tweets, ¿no? Como nos cuentan continuamente. Yo simplemente digo que nuestra canciller, la señora Merkel, se comunica con nosotros con tweets. A lo mejor de una forma más educada, a lo mejor sin insultar a los periodistas o a los jueces, bien, vaya eso por delante. Pero eso de que porque uno utilice tweets ya es una persona, digamos, que hay que encarcelarla, pues yo creo que eso es un poco prematuro, ¿no? Es hoy una fórmula que se utiliza, que tiene sus ventajas, que obliga también al que manda tweets a pensar un poco, porque no puede utilizar más de, creo que 140 caracteres, pues tiene que pensar un poco lo que va a decir, incluso insultando, porque el que insulta, seguro que también una batería podría ocupar toda una página, ¿no?, para insultar, pero tiene que concentrarse, ¿no? En 140, o sea, tienes que elegir entre las diferentes descalificaciones, tienes que elegir la que mejor te venga. O sea, todo tiene su ventaja, ¿no? Pero a lo que voy, en estos tiempos, hechos contrastables, pues no cuentan. Lenin decía una vez, el gran Lenin, hay que repetir las mentiras continuamente hasta que la gente se crea que son verdades. Continuamente. Decir cosas y al final se lo creen. Y no hay que ser Lenin para decir esto, sino yo me atrevería a decir más de una tertulia que yo he oído en la televisión española y algunos sujetos que viven de eso, ¿no? De contar cuentos chinos, con perdón de los chinos, y lo repiten, y al final todo el mundo dice, bueno, será verdad, si lo dice tantas veces, pues por algo lo dirá, ¿no? Eso es lo que es la posverdad. Y entonces la gente pues se queda desorientada, coge miedo, porque de lo que se trata, lo que intentan los detractores de la globalización es infundir, digamos, el miedo contra la libre empresa, contra el mercado, contra la competencia, contra el comercio internacional. De economía no saben casi nada y tampoco les hace falta.
De vez en cuando, si encuentran a un premio Nobel que también argumenta más o menos así, con el profesor Stiglitz, pues le citan, y dicen, hasta Stiglitz, el premio Nobel de 2001, lo dice. Se cae en otro premio Nobel, más reciente, 2015, Angus Deaton, de la Universidad de Princeton, que dice todo lo contrario, que es un gran partidario de la globalización y que por lo menos se podían contrastar ambas posiciones. Y, por supuesto, en toda esta marea entra el criticar con postulados falsos el llamado neoliberalismo. El neoliberalismo hoy en día para muchos pues es, digamos, la causa de todos los males que padecemos. Yo me atrevo a afirmar que casi todos los que utilizan este término del neoliberalismo, sobre todo desde el lado de la izquierda, no saben lo que es el neoliberalismo y, por supuesto, desconocen las raíces intelectuales del neoliberalismo, que han sido aportaciones de grandes economistas alemanes y austriacos como Hayek, premio Nobel del 74, en los años 30, haciendo frente a los planteamientos de los nazis y apostando por un Estado fuerte que garantice las libertades individuales y la democracia en los países. Yo por eso le digo, y se lo he dicho, a sindicalistas que cuando arremeten contra el neoliberalismo les digo, usted apuesta por el nazismo, a usted le gustan los nazis, con planificación central y tal. No les digo que quiera quemar a todos los judíos, ¿no? Pero bueno, lo demás sí, ¿no? ¿O cómo? Me dice, ¿pero qué me dice? ¿Qué me dice? Pues eso. Usted primero infórmese y tal. Igual como el decir que, como lo dicen aquí ustedes, no ustedes, por supuesto no, pero como lo dicen aquí muchos ahora con todo este debate también de si hay elecciones o un determinado partido, el llamado PSOE, ¿no?, que está en busca de un secretario general y no sé qué. Hay que ponerle fin a las políticas económicas neoliberales, por ejemplo, del señor Rajoy. En Alemania dice lo mismo, el nuevo candidato de la socialdemocracia, el Schulz, el expresidente del Parlamento Europeo, hay que ponerle fin a las políticas económicas liberales de la señora Merkel. Y no se han dado cuenta que tanto el señor Rajoy como la señora Merkel lo que de hecho están haciendo son políticas socialdemócratas. No lo llaman así, por supuesto, pero es lo que son. La última subida del salario mínimo interprofesional, ¿eso qué es? Eso es política socialdemócrata. El pensar constantemente en ayudas a personas y tal. Eso es. Estamos viviendo una fase de socialdemocratización de nuestras políticas, que nada tienen que ver con el neoliberalismo y, de luego, nada con la globalización económica. Como soy economista académico, pues también quisiera recordar que en la teoría económica tenemos dos corrientes de pensamiento que avalan el sentido, digamos, positivo de la globalización económica. Uno viene de la teoría del crecimiento económico. Y sin entrar en muchos detalles, pero tenemos muchísimos modelos, pero nos dicen todo lo mismo. Todo crecimiento económico lleva aparejado cambios estructurales de la producción y del empleo. ¿Por qué? Porque cambia la demanda, cambian nuestras preferencias. De repente nos gustan determinados productos y otros ya no, lo hacemos voluntariamente como consumidores, y eso conduce a que determinados sectores caigan en declive y los trabajadores pierdan su puesto de trabajo. Y luego hay otros sectores dinámicos, donde hay mucha innovación, que nos gusta, véase Internet, véase smartphone, todo eso no lo ha inventado el Estado, sino y tampoco lo hemos
digamos, reivindicado, sino de repente estaba ahí. De repente estaban gente inteligente, a los Gates y otros, y de repente estaban ahí esos productos y los hemos acogido. O sea, progreso tecnológico. Eso es lo que causa los cambios estructurales, que son prácticamente inevitables si queremos tener crecimiento económico. Y eso está en la teoría demostrado, pero en la evidencia también. Y claro, los que trabajan en industrias en declive y los que no tienen cualificación profesional, pues lo pasan mal, que duda cabe. Y los otros no. Los otros tienen sus salarios los que llamamos prima por educación, ¿no? El que tiene mucho conocimiento, el conocimiento es, digamos, la clave de todo. El que tiene mucho conocimiento, pues a este le irán bien los cambios estructurales. Lo interesante en el contexto de mi tema hoy es que los cambios estructurales que podemos observar, empíricamente observar, no se deben, en primer lugar, a la globalización económica o a la competencia internacional en los mercados. No se deben a eso. Ahí también se equivoca Trump y se equivocan muchos. Sino el motor, lo que realmente produce estos cambios, es el progreso tecnológico. Ahora lo tenemos con la digitalización, ¿no? Que, como saben ustedes, va a cambiar todas nuestras formas de producir y de trabajar. Y esto va a seguir así, ¿no? Mientras que tengamos buenos científicos, buenos ingenieros y no nos prohíba ningún decreto ley el pensar, pues habrá creatividad en la sociedad y siempre se producirán cosas nuevas y tal, y por lo tanto también estos cambios estructurales, que no tienen que ver, repito, nada con la globalización, al contrario de lo que afirman los críticos de la globalización. La segunda corriente de pensamiento viene de la teoría del comercio internacional, que, como ustedes saben, pues tiene un recorrido muy largo. El señor Petitot ha mencionado a Adam Smith, que lo consideramos el padre de la economía y tal, pero el que realmente aquí ha sentado las bases intelectuales de todo eso ha sido David Ricardo, un poquito más tarde, en 1817. Y de este economista inglés, filósofo y tal, inglés, hemos aprendido que, por cierto, en todo su libro, igual con Adam Smith, no hay ni una fórmula matemática, ni una. Lo digo porque hoy volvemos a reescribir todas esas teorías, pero llenas de fórmulas matemáticas, ¿no? Como diciendo, ahora sí que lo sabemos muy bien, ¿no? Es todo lo mismo, siempre es lo mismo. ¿Y qué significa eso de siempre lo mismo? Es que lo mejor que puede hacer un país, económicamente hablando, es especializarse en la producción de productos, de bienes y de servicios en donde mejor lo puede hacer. O bien a un coste más bajo que otros, o bien con unos contenidos tecnológicos y tal, más elevados que en otros países. Eso lo llamamos ventajas comparativas. Ventajas comparativas. Y el teorema que explica todo eso se llama así, teorema de las ventajas comparativas. Y los países avanzados, Alemania, por ejemplo, es el ejemplo más conocido, pues han hecho esto. Nos hemos especializado en bienes de equipo, de alta tecnología, en automóviles que todos conocen, en medicamentos, en fin, un sinfín de cosas. Otros países han hecho smartphones y tal, ¿no? Y esas son nuestras ventajas. Y si las utilizamos bien, entonces nos va muy bien también en la competencia internacional. Y los países en desarrollo pues tienen las ventajas comparativas pues en otros campos donde se utiliza más la mano de obra. Todo esto ocurre también en el sector doméstico de una economía. Ahí también tenemos, digamos, también aplicamos este concepto de la división, no ahora internacional del trabajo, sino la división del trabajo, de la misma manera. Hace 30, 40 años, supongo que las empresas de Ferrovial
pues tendrían ahí a mucha gente empleada que con escobas pues limpiaba las fábricas y los aparcamientos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y hoy seguro que ya no hay ni uno. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en vista de que digo hemos, aunque han sido los sindicatos, yo no lo he hecho, pero en vista de que hemos encarecido continuamente la mano de obra sin cualificación, encarecer significa que hemos desvinculado los salarios de estos colectivos de su productividad, que por definición es baja, porque no tienen cualificación y no tienen conocimientos, la reacción normal de las empresas es acometer inversiones de, como le llamamos en nuestra jerga, de racionalización. Es decir, sustituimos mano de obra por capital, máquinas, robots y cosas de estas. Y lo mismo pasa en la competencia internacional. Estos son simplemente, digamos, conocimientos que tenemos y que, por lo tanto, digamos, deberían de hacer reflexionar a los detractores de la globalización. Por supuesto que hay perdedores, como ya he dicho en varias ocasiones, en este juego, pero y que por supuesto a los perdedores pues no les tranquiliza el que les diga yo que, bueno, pues que al mismo tiempo en otros países, en Sudamérica o en África o en Asia, pues hay crecimiento económico, se crea empleo y tal, y dice, bueno, eso a mí no me importa, ¿no? Eso me recuerda como hace poco me dijo una persona que, bueno, es que esto de la competencia de los chinos, es que esto es muy grave, ¿no? Porque destruye empleos en nuestros pueblos y tal, y no sé qué, y me soltó todo un rollo y tal, que al final le pregunté, vamos a ver, ¿usted ha ido alguna vez a una tienda de los chinos? Y me dice, sí, por supuesto. Digo, ¿por qué? Ah, porque es más barato. Disonancia cognitiva. Es más barato. Digo, gracias. Pues claro, ¿no? Por eso se va a un chino, porque es más barato. Yo no voy a un chino, pero no porque sea más barato, sino porque no me gusta, ¿no? Pero eso es ya cuestión de preferencias de cada uno. Pero, como dije, estos cambios estructurales, o por decirlo de otra forma más fundamental, las leyes de la economía en una sociedad libre no se pueden invalidar. Como tampoco se puede invalidar la ley de la gravedad de Newton, ¿no? Los tiestos siempre le caen en la cabeza de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Oye, cuidado, yo he tenido una vez una inundación aquí en un apartamento que tengo en la sierra, porque uno se había dejado el grifo abierto, hubo restricciones de agua y nos inundó toda la casa, y el hombre se empeñó en decir, no, que había venido de abajo. Yo era una persona inteligente, era un médico y tal, pero al final le convencí de que no, mira, guapo, ha venido de arriba porque te has dejado el grifo abierto. Pero así es la gente. Lo que tenemos que tener muy claro es que el proteccionismo no nos resuelve ningún problema. Y eso Trump también lo va a tener que aprender. Todos estos empleos que se han perdido en el Rust Belt, ahí en el noroeste de Estados Unidos, en Pensilvania y tal, donde ha conseguido tantos votos, y que ahora promete volver a restablecer, digamos, estos empleos, es simplemente una falacia. Porque la industria del acero, al igual que la industria naval, prácticamente han desaparecido de nuestros países europeos y también en Estados Unidos, porque han cambiado las ventajas comparativas y es más rentable producirlos en Brasil o en Corea del Sur o en Filipinas, en Indonesia, en estos países. Y por mucho arancel que le ponga a los automóviles japoneses y alemanes, no va a reconquistar ningún puesto, ningún empleo de estos perdidos, que por cierto, de lo que tanto se queja, de los muchos empleos que ha perdido Estados Unidos por estos cambios estructurales, o la globalización, como él dice, esto ha ocurrido en los años 60 y 70.
y no ahora, sino ya de entonces, como ha pasado también en los países europeos. Es decir, no nos resuelve ningún problema el proteccionismo. La experiencia que tenemos es que podemos terminar en una guerra comercial y cambiaria si uno empieza con medidas proteccionistas, digamos Estados Unidos. Nosotros aquí los europeos reaccionamos con medidas de retorsión para hacerles pupa a las empresas de alta tecnología en Estados Unidos y entramos así en una guerra cambiaria. Todo esto ya lo hemos tenido una vez en los años 30, como ustedes recordarán, después de la Gran Depresión de entonces. Se llamaba esto, los economistas acuñaron para este tipo de políticas proteccionistas y contraproteccionistas y tal, el término de beggar my neighbor policy, es decir, empobrecer a mi vecino. Lo que pasa es que cada uno tenía un vecino, cada uno empobrecía al otro, todos hemos empobrecido, todos, y de paso nos hemos permitido el lujo de una Segunda Guerra Mundial. Eso es el verdadero desastre. Este sí que ha sido un desastre de verdad. La respuesta tiene que ir por otro camino. Y son dos cosas en las que quisiera insistir. Una es que los gobiernos, y estoy otra vez ahora con las responsabilidades de nuestros gobiernos, que los gobiernos establezcan condiciones adecuadas para que haya innovación, para que haya inversión empresarial, que es así como se crea empleo. No, el Estado no crea empleo. Bueno, se puede crear empleo, pero es para tocarse las narices, ¿no? Pero yo hablo de empleos productivos, no de empleos para pasar el tiempo, ¿no? O para molestar al prójimo, ¿no? Y eso lo hacen las empresas. Y, por lo tanto, hay que mimar a las empresas. ¿Le gusta a uno o no? Hay que mimarlas para que inviertan y sobre todo para que se dediquen a la innovación. Martin Feldstein, uno de los grandes economistas norteamericanos, llama esto políticas económicas orientadas hacia la oferta, no hacia la demanda. Estas cosas vulgares keynesianas, ¿no? Más gasto y ese tipo de cosas que a lo mejor tienen así un momento, un pequeño fomento, un pequeño estímulo, pero que no sientan las bases para un crecimiento económico sostenible. Eso por un lado. Y por otro lado, eso para mí es la clave de todo. Como ya dije, si en la globalización tenemos grandes oportunidades de ganarnos primas de educación en los salarios, pero claro, eso solo lo podemos hacer si tenemos conocimientos. Y conocimientos solo tendremos si tenemos una buena educación escolar y universitaria. La política educativa es esencial para salir airosos de esta competencia internacional. Había que desideologizarlas ya desde el primer momento y no siempre cambiar todos los currículums en los colegios y tal, cada vez que cambia un gobierno, como es habitual en nuestros países. Y además en las empresas tendría que implantarse los sistemas de formación profesional y sobre todo de formación durante toda la vida, para que todo el mundo, dentro de sus talentos que tenga, porque ahí nos diferenciamos, por supuesto, pero bueno, dentro de las posibilidades que tengamos, podamos acometer los ajustes necesarios. Entonces, el que pierda un puesto de trabajo, pues tiene mejores posibilidades de conseguir otra vez un empleo en otro sitio. Críticos inteligentes de la globalización pondrían estos temas en su agenda. Buenas políticas educativas, buenas políticas de oferta, promotoras de inversión e innovación. Y no entonarían el himno del nacionalismo económico. Ya termino con tres observaciones. La primera, estoy absolutamente convencido que la globalización continuará. Hagan estos dictadores lo que hagan, continuará. ¿Por qué? Porque con independencia de lo que pensemos aquí en Europa y en Estados Unidos y tal, y que nos moleste la comunidad y tal, pero es que el mundo, el planeta, nuestro planeta, no solo consiste de Europa y de Estados Unidos, sino hay muchos otros países, los que llamamos los países en desarrollo,
que aspiran a llegar a nuestros niveles de bienestar. Los tienen por delante, ahí quieren llegar. Y se lo hemos predicado muchas veces. Yo he estado muchos años, me he dedicado a trabajar en estos países y les he dicho siempre lo mismo, ¿no? Tenéis que apostar por la economía de mercado, por la libre empresa, que eso es lo que os lleva adelante, y olvidaros del Estado, y vosotros, ¿no? Ahora nos hacen caso y ahí los tenemos, ¿no? Y ya no solo China y Corea del Sur y India y tal, y Brasil, sino que cada vez son más. Aspiran a mayores niveles de desarrollo. Y yo creo que esto ya por razones éticas, ¿no? No se puede combatir, pienso. Y luego tenemos que con las tecnologías estas modernas de la comunicación, pues prácticamente lo que antes, en tiempos pasados ya, funcionaba así con un pequeño arancel encubierto, ¿no? En las relaciones comerciales internacionales, el coste de transporte ya no está ahí, porque prácticamente coste de transporte ya no existe. Es facilísimo comunicarse rapidísimamente desde cualquier sitio del mundo, y esto también será una fuente de globalización. Segunda observación, la globalización impone desde mi punto de vista, una saludable presión sobre los gobiernos para que persigan políticas económicas racionales y se dejen de contar milongas y yo este mediodía tuve la oportunidad, tenía así un rato libre, de vez en cuando me dejan un rato libre estos señores, y lo aproveché y estuve viendo en la cadena esta de 24 horas, a las noticias, la comparecencia de un dirigente socialista, creo que es de la gestora esta, tal, y que estaba explicándole a los parlamentarios del Congreso de los Diputados, de su grupo, cuál tendría que ser el programa socialista dentro del Congreso de Diputados, ¿no? Y ponía ahí 5 puntos, ¿no? Yo me he quedado realmente asustado y pensaba que no ha entendido absolutamente nada del mundo en el que vivimos. Así se hablaba en el siglo XIX, pero así no se puede hablar hoy. Pero claro, todo eran, ¿no? También incluso criticaba las cifras de hoy del desempleo, ¿no? Que no, todo malísimo, ¿no? Todo empleos precarios, ¿no? Todo empleo precario. Y yo dije, a ver si por lo menos dice, bueno, y si no tuviéramos estos empleos que tú llamas precarios, ¿qué tendríamos entonces? Es que este hombre se cree que la alternativa de un empleo que él llama temporal, de un empleo temporal, es el empleo definitivo. Eso se ha acabado. Y no solo para trabajadores, digamos, normales y tal, sino para todo el mundo. Incluso en Alemania, donde los catedráticos de universidad éramos siempre funcionarios públicos vitalicios, porque ser catedrático en Alemania es ser mucha cosa, ¿no? Lo han quitado, se ha acabado, cada 5 años se renueva el contrato, como en las empresas, los directores, cada 5 años. Ya no hay nada vitalicio, no hay nada definitivo, eso es anacrónico. Eso es anacrónico y reduce todo tipo de flexibilidad que se necesita en una economía para poder hacer frente a los retos de los cambios estructurales, tanto los tecnológicos como los que vienen de la globalización. Pues nada, he hablado así, digo, pues como estos lleguen a mandar aquí en este país, lo tienen claro. Porque se les van a ir los cerebros, que eso es otra de las partes de la movilidad, que no solo es que se vayan empresas, como ahora están tan asustados los británicos porque se les van empresas, qué cosa más rara, En fin, les ha pillado de sorpresa que se vayan empresas. Les ha pillado de sorpresa. Pero es que ahora también les pilla de sorpresa que se vayan cerebros. Y cuando hablo de cerebros empiezo con las enfermeras. Que como se vayan las enfermeras y los médicos europeos, o sea, extranjeros, pero europeos, de Inglaterra, se acabó con el sistema nacional de la sanidad en el Reino Unido. Y se sorprenden. Pues claro que se van. Y por lo tanto, evita a que ocurra esto.
y haz buenas políticas y no cuentes milongas. Y la tercera y última observación es que podemos asumir estos retos, los que vienen de la globalización. Esto no solo incluye políticas adecuadas, como he dicho, sino también a través de nuestros propios esfuerzos y, sobre todo, de la disponibilidad de asumir responsabilidades individuales. Y no siempre pensar que ahí está el papá Estado que nos tiene que resolver todo. El papá Estado no puede resolver todo, no puede resolver casi nada. Puede ayudar ahí donde sea necesario ayudar, eso lo tiene que hacer, pero no hacer feliz a todo el mundo. Eso no funciona en una sociedad libre porque, como acabo de decir, se nos van los factores productivos que son movibles, que están dispuestos a hacer la maleta, se nos van. Y por lo tanto, termino mi conferencia contestando la pregunta que figuraba en el título y diría que la globalización económica no es una maldición, sino es una bendición. Y que tenemos que contrarrestar, digamos, en estos tiempos de la posverdad, con buena política de pedagogía, de realismo. Y a ese lema nefasto de America First, yo le respondería con otro lema, me parece más esperanzador, y que es el de Globalization First. Muchas gracias.